que están sin energía eléctrica. Hay otros también que en otras comunas de la capital han decidido entablar demandas colectivas, demandas particulares también por lo que ha sucedido con respecto a los cortes de energía, y es contra las empresas de distribución eléctrica porque por el temporal que afectó a la zona centro y centro-sur del país, también ha afectado de manera muy grave a las personas, especialmente, por ejemplo, a quienes son dependientes de kioscos, de locales comerciales, y que han perdido muchísimos alimentos por no tener la refrigeración. Lía Rojas, con ella vamos a conversar para saber qué se puede hacer en esta materia y cuáles son los derechos de los consumidores, especialmente de los clientes de las empresas eléctricas. Ella es abogada de la Universidad Central, es directora de Rojas Abogados, además diplomada en litigación oral y penal de la Pontificia Universidad Católica. Lía, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Simón. Muchas gracias por el contacto. A ver, bueno, ayúdanos a clarificar algunos conceptos y respecto de lo que pueden hacer las personas que nos escuchan y que desde el viernes también han tenido problemas con el suministro eléctrico, desde el viernes en la tarde-noche, y que hasta ahora no solo no han tenido de vuelta el servicio, sino que tampoco han tenido respuestas concretas por parte de las compañías eléctricas. ¿Qué es lo que pueden hacer y de qué forma lo pueden hacer? Bueno, lo primero es empatizar un poco con esos consumidores y en realidad ponerse en el lugar de ellos, la impotencia que se siente frente a una empresa muy grande, que muchas veces es monstruosa, y que nosotros como consumidores nos sentimos tan pequeños frente a ellos, en donde rápidos son para cobrar las boletas y el pago que tenemos que hacer a fin de mes, pero pocas veces tenemos respuesta cuando pasan estas situaciones en donde se nos cortan los suministros. Entonces, como consumidores siempre estamos en una posición de qué hacer, cuál es la acción que puedo tomar, y muchas veces vemos que están en las noticias políticos, el CERNAC, en donde se hablan de estas demandas colectivas, en donde se puede solicitar un monto de indemnización para los consumidores, multas para las empresas, pero muchas veces lo que me quiero enfocar es que como consumidores nos queda esta sensación de que finalmente igual esto queda como un poco la impunidad, de que como consumidores no estamos reparados en nuestros perjuicios morales que sufrimos producto de estos cortes de servicio, porque como bien tú dices, no solamente aquí hay un corte, sino que también una falta de reposición, una falta de respuesta, y que se traduce en que si bien puede haber una demanda colectiva, ya sea por parte del CERNAC, organización de consumidores, la sensación que nos queda como consumidor final es que igualmente no se nos reparan los perjuicios. Entonces es importante que la gente sepa que además de estas acciones colectivas que existen o que se pueden interponer, igualmente existen acciones de tipo individual, de personas que han sufrido perjuicios, como muchas personas que necesitan de esa energía eléctrica para un tratamiento, para refrigerar un medicamento, y que igualmente pueden sufrir esos perjuicios morales. Ellos también pueden recurrir al Tribunal de Policía Local a dejar la denuncia correspondiente y también a solicitar una indemnización por esos perjuicios sufridos. Y bueno, entonces demandas colectivas también de forma particular. Respecto de los perjuicios, ¿qué se pueden perseguir contra las empresas eléctricas, por ejemplo? Porque pasan distintas situaciones. Una, el alza de los voltajes, la repentina alza, eso hace que hayan productos electrónicos que se estropeen, que se echen a perder por culpa por culpa de estas alzas de voltaje, y en definitiva por la reposición o la mala reposición del suministro eléctrico. También hay otros que han perdido alimentos, especialmente lo decíamos comerciantes, también personas comunes y corrientes que con su refrigerador no han podido tener o guardar la comida de buena forma. Entonces, en ese caso, en estos casos particulares también, ¿de qué forma pueden exigirle a la compañía una indemnización por estas pérdidas? Claro, bueno, lo primero es que los consumidores sí o sí pueden hacer un reclamo en el CERNAC, y el CERNAC siempre es un ente mediador que llama a las partes a llegar a un acuerdo antes de ir a un juicio. Pero puede suceder que en esa instancia de la mediación no logre ningún acuerdo, o que el acuerdo que me ofrezcan no sea satisfactorio para mis intereses o para lo que yo estimo como perjuicios. Por lo tanto, es importante que las personas sepan que ellas pueden acudir al Tribunal de Policía Local de su comuna, para lo cual no necesitan el patrocinio de un abogado, en donde se puede dejar una denuncia por esta infracción a la ley del consumidor por el corte de suministro injustificado, y además en esa misma denuncia, que se hace a través de un formulario,
existe la posibilidad de interponer una demanda civil donde yo solicito que se me indemnicen los perjuicios, ya sea, como tú dices, por la pérdida de algún bien material, que eso se denomina daño emergente, en donde yo pido el costo de este bien material, como también que se me indemnicen los perjuicios morales, es decir, el mal rato que yo pasé, la rabia, la aflicción, la frustración, etcétera, por ese mal momento, respecto a lo cual igualmente tengo derecho a obtener una indemnización. Por lo tanto, yo puedo iniciar este proceso por iniciativa propia si es que no tuve una respuesta positiva o favorable en el CERNAC. Perfecto, pero entonces la recomendación, por ejemplo, es que siempre comiencen en el CERNAC y luego entablen otro tipo de acción. La verdad es que yo siempre sugiero las instancias de la mediación. El CERNAC, siempre que tú hagas una denuncia, va a ser una instancia mediadora en donde tienes la posibilidad de que la empresa te responda previo a ir a un juicio. Estas instancias siempre son favorables para evitar los procesos judiciales, por lo tanto, agotada esta instancia, igualmente puedo recurrir al tribunal, pese a que esta instancia previa no es obligatoria. Sí es recomendable para ver si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ahora, lo que sucede muchas veces es que yo digo, a ver, tuve, no sé, 2 días sin luz, quizás voy a hacer una demanda, me voy a demorar mucho tiempo. El sistema también hace muchas veces que las personas desistan de iniciar este tipo de demandas porque los procesos son largos, porque igualmente son procesos que, a pesar de no necesitar abogados, igual son procesos judiciales que son complejos. Por lo tanto, ahí a veces lo que pasa es que el consumidor, frente a iniciar toda esta acción judicial que importa un movimiento del aparataje estatal, muchas veces desiste de hacerlo porque pone en la balanza en realidad todo el tiempo que le voy a tener que dedicar a esto versus el perjuicio que sufro, y eso a veces resulta un poco frustrante, y por eso es que muchas veces este tipo de hechos no se denuncia, o más bien queda en la impunidad, o se hace una demanda colectiva buscando una multa para la empresa, pero en definitiva no logro como consumidor que se me indemnicen los perjuicios, porque pocas veces estas empresas responden ante las instancias de mediación. No digo que no lo hagan nunca, pero pocas veces lo hacen. Entonces resulta que es un proceso largo y difícil para el consumidor, pero que igual existe esta instancia de poder hacerlo. Por lo tanto, es importante que la gente sepa que es un proceso que puede realizar, a pesar de que muchas veces logre ser largo y tedioso. Y en el caso de CERNAC, por ejemplo, ¿las empresas eléctricas están obligadas a participar de la mediación? Existe un proceso que es un llamado a estas instancias de conciliación, y que muchas veces las empresas optan por participar, pero más que porque se les puede condenar una indemnización por daños morales, es por el tema de las multas. La ley del consumidor establece multas que son duras para las empresas en caso que estos servicios no sean suministrados sin justificación. Por lo tanto, frente a un llamado a conciliación, muchas veces las empresas asisten y llegan a estos acuerdos colectivos para evitar las multas que en muchos casos van a beneficio fiscal y que pueden ser altas. Ahora, el tema es que estas multas pueden ser altas para las empresas, pero el consumidor, como finalmente no logra ser indemnizado por ese mal rato que sufrió, más allá que se le descuente de la boleta por ese suministro que no se le otorgó, queda como esta sensación de que finalmente somos los consumidores los que salimos perdiendo. Y no, claro, y no solamente por el perjuicio de no tener electricidad, en el caso de que hayan pérdidas, por ejemplo, de electrodomésticos, por ejemplo, estamos hablando de la alimentación. Ahora hay situaciones mucho más complejas que implican la vida de las personas en la medida en que sean, por ejemplo, electrodependientes, pacientes electrodependientes. Entonces, se puede, son situaciones mucho más complejas las que se pueden vivir ahí. Sí, sin duda, de todas maneras. Por lo tanto, es imperioso ahí hacer una demanda para que se indemnice por ese daño moral sufrido. O sea, imagínate, estamos hablando de la vida de una persona que depende de un suministro eléctrico. O sea, ahí efectivamente se dan todas las condiciones y circunstancias para que se indemnice por ese perjuicio, y si es que no se logra un acuerdo en esa instancia de mediación, puede iniciar efectivamente un procedimiento judicial. En todo caso, los tribunales son bien proconsumidores, es decir, al intentar una acción judicial y solicitar esta indemnización de perjuicio, ya sea porque no recibí un medicamento o porque mi salud dependía de estar conectado de un aparato que necesitaba energía eléctrica, o
ya sea por el mal rato que sufrí, porque no pude trabajar o por todos los perjuicios que se me pudieron haber ocasionado. En general los tribunales son bastante pro consumidor y fallan en favor del consumidor. Ahora, el tema que hay en contra es lo que se demora en estos procesos y el tiempo en que como consumidor le voy a tener que destinar a esto, pero sin duda si yo decido ir a un proceso por haber sufrido estos perjuicios, lo más probable es que resulte favorable para el consumidor y que la empresa quede con una sanción que puede ser significativa en términos de multa. Estamos conversando con Lía Rojas, abogada de la Universidad Central, también directora de Rojas Abogados. Lía, lo último, respecto de las demandas particulares, de las demandas colectivas, tú hablabas o hacías alusión al hecho de lo engorroso que puede ser un proceso judicial en este caso. Entonces, siempre podría ser recomendable, por ejemplo, una demanda colectiva para efectos administrativos. ¿De cuántas personas ya componen una demanda colectiva y cuáles son las condiciones que se deben dar? Bueno, siempre y cuando existan más de 50 personas afectadas, puede existir una demanda colectiva. Ahora, se hacen muchos anuncios, hemos visto, por ejemplo, en este caso de los cortes de energía eléctrica, varios políticos incluso que han anunciado estas acciones colectivas, pero a mí la verdad es que como abogada y como consumidor también, siempre me queda esta sensación que con las demandas colectivas a nivel individual es poco lo que se logra. Por ejemplo, vimos estas grandes conciliaciones que se llegaron, por ejemplo, por el tema de la polución del confort, en donde se indemnizó con 7.000 pesos a cada consumidor. Dime tú, si bien esto significó un gran avance, incluso un logro para el CERNAC en esta negociación, a nosotros como consumidores, dime quién se sintió verdaderamente indemnizado con esos 7.000 pesos. Yo creo que nadie. Entonces, eso pasa un poco con estas demandas colectivas. Si bien se pueden hacer, implican multas considerables para las empresas, siempre como consumidores vamos a ganar más en nuestra indemnización por daño moral a nivel individual que de manera colectiva. El tema es que como consumidores tomemos estos derechos y logremos efectivamente ejercerlo y demos la pelea con este sistema que nos permite interponer estas demandas y pedir estas indemnizaciones por daño moral. Lía, y bueno, hay muchos que todavía, después de varias noches, después del viernes, no han tenido de vuelta el suministro eléctrico hasta esta hora. ¿Y qué rol le compete entonces a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en la comunicación entre un cliente afectado y las compañías eléctricas? Porque hasta el momento hay muchos sectores que se mantienen. Estábamos hablando con un auditor, Cristian Carrión, que vive en Pudahuel. Hay un sector que son casos que si bien pueden ser de forma particular, pero que ya varios días llevan sin electricidad. En Pudahuel, al menos 7 familias estaban con un corte, pero sin respuesta incluso por parte de la Superintendencia de Electricidad. Entonces, ¿qué rol le compete en estos casos? Bueno, la verdad es que ahí, por ejemplo, por la falta de suministro eléctrico, siempre se pueden imponer multas y sanciones, pero como digo, el tema es que los consumidores necesitan respuestas hoy día. Y con esta legislación en el fondo que tenemos, pasa un poco que como consumidores nos sentimos un poco impotentes y que estas empresas en el fondo actúan un poco en la impunidad, porque muchas veces veíamos en las noticias, hoy día en la mañana incluso, que decían que hay personas que llaman por teléfono y los dejan incluso 30 minutos esperando en línea. O sea, tenemos que tener una legislación, tanto a nivel de superintendencia, a nivel de la ley del consumidor, que sancione este tipo de conductas, en donde un suministro que es básico y es esencial para la vida de las personas no puede hacerlos esperar a ese nivel. Por lo tanto, yo creo que se debe legislar un poco más fino a ese respecto y establecer sanciones y multas que sean mucho más altas para que este tipo de conductas en el futuro no se vuelvan a repetir y no sean en definitiva los consumidores quienes tienen que por sus propios medios iniciar las acciones para que estas empresas sean sancionadas y sean obligadas a indemnizar. Lía Rojas, abogada de la Universidad Central, directora de Rojas Abogados, diplomada también en litigación oral y penal de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, Lía, que te vaya muy bien. Muchas gracias por el contacto, Simón, y el llamado a los consumidores a denunciar y movilizarse porque es la única forma de lograr un cambio. Gracias. Así es. Gracias, Lía, por estar con nosotros. 10 de la noche con 28 minutos desde 2 de